Bien, eh, voy a hablar de varias cosas, pero todas relacionadas con el tema central que hemos llamado crisis. Estamos viviendo una crisis y rapidez de los cambios. ¿Es posible adaptarse en esta situación? Eh, yo también con optimismo creo que sí. Es posible adaptarse. Todos nos podemos adaptar. Yo creo que lamentablemente no. En tiempos de normalidad, ya, fíjate, si uno mira, se va a dar cuenta de que el mundo cambia, pero la característica de estos cambios es que sus ciclos son cada vez más cortos. Esto implica que los cambios son cada vez más rápidos. Me estoy refiriendo a situaciones normales, ¿ya? Eh, ¿A qué me refiero? ¿A qué cambios me refiero? A cambios políticos, a cambios económicos, a cambios sociales, a cambios culturales, a cambios tecnológicos. Cada vez que uno se pregunta en relación a los cambios, lo primero que a uno se le viene a la cabeza es, bueno, los cambios tecnológicos. ¿Cómo la tecnología ha ido tan rápido? Pero te repito, donde uno ponga el ojo va a observar cambios. Me interesa que entendamos algo muy simple, que es lo que quiero plantear a continuación. Los seres vivos que no se adaptan a los cambios, esto lo dijo por cierto Darwin, Charles Darwin, están condenados a desaparecer. ¿Ah? Todo ser vivo que no se adapta, y sabemos, ¿no es cierto?, la cantidad de seres vivos que se van muriendo, las especies, por una incapacidad de adaptarse a los cambios, es brutal, es terrible. Y se nos olvida habitualmente que las empresas son seres vivos, seres sociales vivos, y que en algunos casos cuesta mucho más que un ser social vivo que está integrado por personas en diferentes niveles de toma de decisiones, generando diferentes acciones, bueno, se vayan adaptando con la rapidez de los cambios. ¿Ya? Entonces, ya podemos empezar a darnos cuenta que cuando uno habla de crisis, está hablando de ¿ah? algunos ¿ah? cambios que son terriblemente rápidos. Entonces, claro, si la normalidad ya nos planteaba el desafío de un conjunto de cambios gigantescos y muy rápidos, fíjate lo que sucede cuando estamos en crisis. Se manifiesta una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un proceso o fenómeno. Y esto implica una enorme variabilidad de los factores de los cuales depende un fenómeno. Entonces, si hablamos de la empresa, fíjate la cantidad gigantesca de elementos que van a significar cambios para ella. Entonces, me voy a referir fundamentalmente y en términos iniciales a algo bastante conocido, ¿ya? Que son lo que yo les denomino los factores espaciales, no por significar modernidad, sino que los factores espaciales, ¿ya? Se refieren al espacio que ocupa toda empresa. Entonces, ahí hay un círculo central en la lámina en donde dice que mi empresa, aquello que estoy tratando de indicar con la flechita, bueno, tiene un conjunto de competidores directos que son todos aquellos que pretenden satisfacer la misma necesidad con satisfactores o productos muy similares a los míos, ¿ya? Y que indudablemente, con la enorme variabilidad que existe en el entorno de estas empresas, esto no es estático. Surgen continuamente nuevas empresas, microempresas que compiten en la actividad que yo estoy realizando y a veces no respetando, por cierto, las características básicas de los mecanismos de regulación que se manifiestan en el medio en que operamos. Hay mucho operación de repente de pequeños relativamente clandestina. Yo entiendo que no tienen otra opción,
Pero eso, por cierto, que es algo que se ha visto incrementado en este momento de crisis. Fíjate que cuando uno se metía a SoSafe, o SAFE se escribe, un programa que tienen varias comunas de la región metropolitana, ¿ya? Y veía los fenómenos que iban ocurriendo, los problemas, la aparición de alguna delincuencia, una mascota perdida. Bueno, eran puntos muy separados dentro de lo que era el mapa comunal donde operaba el SoSafe. Y fíjate lo que implica eso, que se llenó, pero se repletó, o sea, se perdió el mapa. Lo único que quedó fue un conjunto de nuevas contingencias que empezaron a aparecer en un mapa que estaba dirigido, por cierto, en primera instancia a la seguridad. Bueno, al ofrecimiento de muchas cosas, ¿no? Frutas, con delivery, verduras, tortas hechas en la casa, galletas caseras, mascarillas, ¿no? Cubre cara facial y una cantidad gigantesca de otras prestaciones de servicio. Incluso se hacen llaves y se arreglan chapas de urgencia, eh, eh, se hacen masajes a domicilio, masajes descontracturantes. Bueno, increíble la cantidad de cosas que se empezó a ofrecer, como, repito, en términos de actividades informales. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que las empresas constituidas y fieles cumplidoras de toda la reglamentación vigente, empezamos a tener nuevos competidores con precios bastante agresivos en el sentido de la competitividad. Nos empezamos a dar cuenta de que nuestros queridos compradores, las personas a las cuales mi pequeña organización pretende satisfacer, empezaron a generar cambios mayúsculos los cambios. Algunos en cuarentena, otros muy preocupados, otros decaídos, otros con pesimismo, otros con optimismo, otros sin pega, otros con ingresos, otros solo ingresos esporádicos. Bueno, se genera un cambio brutal de la situación habitual en la cual nuestros compradores estaban. Si yo miro el otro flanco, hacia el lado de mis proveedores, nos vamos a dar cuenta con que también existe una gigantesca cantidad, ¿ya?, de proveedores habituales que están sin despacho o cerraron o quebraron o están en proceso de quiebra, ¿ya? O están entregando, ¿ya?, pero con un delivery muy lento. Fíjate que un delivery dentro de la región metropolitana se podía haber demorado 24 horas antes de la crisis. Hoy día se puede demorar perfectamente, los compromisos son a 10 días hoy día, o tal vez un poco menos, pero no son al otro día, no son 24 horas. Entonces, nuestros proveedores también han generado una cantidad gigantesca de variabilidad en torno a cuántos son los proveedores críticos que tengo. Dos, qué es lo que pasa con las entregas específicas de lo que yo necesito. Y por otro lado, tenemos también una fuerte aparición de competidores sustitutos, fundamentalmente dentro de lo que es el mercado informal, y muchos competidores potenciales que están observando y ver qué tipo de oportunidades le brinda el mercado para poder entrar directamente a competir con nosotros. Fíjate que por algún motivo u otro se han ido demorando. Yo vivo en un edificio y en ese edificio habemos varias personas que por algún motivo u otro compramos agua en botellones con algún dispensador específico, y tú no te imaginas la cantidad hoy día de ofertas de bidones de agua que se manifiestan. Es increíble. Pero repito, no solo eso. Entonces, mira cómo hay mucha gente que se ha dedicado a meterse, a intermediar, comprando determinado tipo de cosas y vendiendo determinado tipo de cosas. Pero por si fuera poco, este entorno directo de nuestra empresa, fíjate,
que está encapsulado, este entorno directo, el huevo blanco, donde está lo mismo que había mostrado. Está mi empresa con sus competidores directos, están los proveedores, los compradores, los competidores potenciales y los competidores sustitutos. Eso está encapsulado en un todo mayor, que lo llamamos el macroentorno. Macroentorno que típicamente está determinado geopolíticamente por el concepto de país. Y ahí se generan un conjunto de enorme de variables que influyen poderosamente sobre lo que pasa en el entorno directo. Fíjate, por ejemplo, en la lámina siguiente lo voy a poder mostrar, pero fíjate, por ejemplo, que hay variables que se generan desde lo político como actos de gobierno. Entonces podríamos mirar mecanismos de regulación, mecanismos de incentivo o motivación, y mecanismos de control. Entonces la pregunta es, fíjate, cómo desde el macroentorno se han generado un conjunto de cambios, y cambios que contribuyen a mejorar la situación de todos los chilenos. Pero hoy día, por ejemplo, la cantidad de cambios respecto de las obligaciones tributarias, cómo tenemos opción de no haber pagado la cuota de contribuciones, haber postergado la cuota del pago de patentes de permiso de circulación, cómo hemos tenido acceso a determinado tipo de crédito. Entonces, hoy día hay un cambio brutal en todo lo que son un conjunto de directrices. Fíjate, por ejemplo, cómo las personas tenemos en cuarentena que pedir salvoconducto para salir. Fíjate, yo hoy día tuve que hacer un trámite bancario y en más o menos unas 14 cuadras fui 2 veces obligado a detenerme y mostrar que iba con salvoconducto y que además... entonces, no son situaciones específicas de normalidad. Todos sabemos, no solo en lo político, sino que si miramos lo económico, nos vamos a dar cuenta de que en lo económico se están generando cambios fuertes. Vamos a vivir, estamos viviendo una contracción. Se estima, y no se estima por partes interesadas, sino que el Banco Mundial de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo ya indica que Latinoamérica va a tener una caída ¿ya? De 5,6, o sea, la economía chilena se va a achicar ¿ya? En un 5,6, el Producto Interno Bruto, ¿ya? Se va a achicar. Entonces, yo quiero que te des cuenta que donde tú mires, vamos a encontrar que hay cambios. Cambios en las paridades cambiarias, cambios en las tasas de crecimiento, como decía. ¿Para qué mencionar las tasas de cesantía? Bueno, eso va a implicar que van a haber contracciones de demanda. Las personas ya no van a tener el dinero suficiente como para satisfacer las necesidades que habitualmente satisfacía. ¿Qué va a pasar en el fondo? Fíjate, con un conjunto de actividades que muchas veces no echamos de menos, ya cuando las tenemos vigentes. Negocios del turismo, ¿qué irá a pasar con ellos? Hotelería, entretención, ¿qué irá a pasar con los cines? Bueno, de alimentación, bueno, etcétera. Pero por cierto fuera poco, mi país, Chile, y todos los países están encapsulados en un todo mayor que es el supraentorno, el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasa con el tema de, bueno, los nuevos casos de COVID en los otros países? ¿Qué pasa con las tasas de mortalidad que se manifiestan en otros países? ¿Cómo hay países que han mantenido una situación sin cuarentena por las conductas específicas y en cambio otros que tuvieron una crisis galopante, etcétera? Entonces quiero que te des cuenta de que lo que estamos viviendo hoy día, ninguno de los que está escuchando mi charla seguramente lo vivió y seguramente ni siquiera lo imaginó. ¿Mm? Bueno, aquí aparecen algunas de las variables más relevantes que van a afectar desde el macroentorno hacia los entornos directos, ¿ya? Que fundamentalmente está lo natural, lo político, lo social, lo cultural, lo económico. Sin duda que hay más variables como lo tecnológico, como lo ambiental, ¿ya? Que creo que tienen una relevancia realmente importante.
pero tenemos que tomar conciencia de que esto no lo hemos vivido y que cada vez las variables que estaban relativamente tranquilas, definidas, que teníamos un conjunto enorme de regulaciones, que marcaban ciertos tiempos y ciertas rutinas, bueno, todas estas cosas han ido cambiando de forma bastante fuerte. ¿Qué más creo que es importante que tengamos en consideración? Que todo lo anterior que te he contado está inserto en una variable curiosa en la cual no pensamos habitualmente, pero es la variable tiempo. El ser humano, ¿ya? Y el ser humano agrupado en torno a lo que llamamos empresa, está metido dentro del tiempo. Y quiero que miremos brevemente, y esto tiene sentido, y ya vamos a llegar a ver qué necesariamente es lo que nosotros debiéramos hacer en estas etapas de crisis. Si miro una línea de tiempo que está acá, me voy a dar cuenta que en la concepción occidental siempre se grafica el tiempo como una línea recta en la cual encontramos tres situaciones específicas. El aquí y ahora que llamamos presente, el pasado, lo que ya transcurrió, y el devenir, lo que no ha ocurrido, a lo cual le llamamos futuro. Entonces, fíjate que si observamos nosotros hacia el pasado, bueno, lo que vamos a encontrar hacia el pasado es certeza. Todo lo que ya ocurrió es cierto. ¿ah? Indudablemente que en la medida que tengamos registros de lo ocurrido, vamos a poder establecer una certeza bastante fuerte, sobre todo de las variables que dicen relación con nuestra propia organización. Pero si yo cambio la perspectiva de la visión que tengo, que hacia el pasado certeza, y miro en la otra dirección, fíjate qué es lo que ocurre. Que cuando yo miro hacia el futuro, hacia acá, se manifiesta un nivel de incertidumbre. Un poco desajustadas las láminas, créeme que el PPT está bien, pero cuando esto se traspasa a Collaborate, que es el programa que estamos usando, se distorsionan un poco las láminas. Así que yo les pido disculpas, pero créeme que estaban bien definidas y están un poquito desreguladas en este minuto. Oye, entonces si miramos hacia el futuro, mira lo que ocurre. Hay incertidumbre. Significa que yo no sé lo que va a ocurrir. No lo sé. Entonces, lo importante es que nosotros nos tenemos que manejar hacia el futuro y transformamos habitualmente esa incertidumbre, el no saber qué ocurre. El ser humano tiene la capacidad de transformar esa incertidumbre en lo que podríamos denominar el riesgo. Pero ¿cómo transformamos esa incertidumbre en riesgo? Bueno, en algún minuto del presente, lo que hacemos es tomar decisiones, ¿ya? Y eso significa que yo selecciono de entre un set de alternativas, una de ellas que se transformará en acción. Entonces, fíjate, repito, yo esta incertidumbre que tengo la transformo en riesgo a través de la selección de una línea de acción que es la que pretendo desarrollar hacia el futuro. Y eso ocurre en un presente definido. Yo tomo decisiones que van a afectar las acciones que yo desarrolle en el futuro. Decisiones personales o decisiones más bien organizacionales, decisiones de mi empresa. Entonces, fíjate, esa toma de decisiones, que es lo que yo realizo continuamente para determinar las acciones que pretendo desarrollar en el futuro cortísimo, en el corto, en el medio, en el largo plazo, es lo que va a marcar el conjunto de acciones o actividades que yo pretendo desarrollar. Tengo certeza de que las acciones se van a desarrollar tal cual yo estoy indicando o decidiendo. No tengo certeza. Estoy asumiendo riesgo. Nadie tiene certeza del futuro. Siempre que yo elijo
una alternativa, dejo otras alternativas que también tenían probabilidad de ocurrir. Entonces yo podría decir en términos muy simples que cada vez que tomo una decisión, vale decir, elegir una línea de acción que voy a desarrollar en el futuro, estoy dejando fuera las otras alternativas que yo tenía y por lo tanto eso implica que yo estoy asumiendo riesgos. Pero dado que hay riesgos, la pregunta que me debo hacer es ¿cómo minimizo el riesgo? Bueno, muy simple, se minimiza con información. ¿Pero información de qué? Bueno, información de lo que ya ocurrió, información de lo que mi empresa tiene en sus propios registros. ¿Ya? Pero acuérdate de la velocidad con que se están creando los cambios. Por lo tanto, yo tengo que estar terriblemente receptivo a observar el medio que me circunda, al menos el medio directo. ¿Qué estará pasando con las conductas y las necesidades y los gustos y las preferencias que están manifestando continuamente mis compradores? ¿Qué estará pasando con mis proveedores directos? ¿Qué estará pasando con el macroentorno? ¿Qué estará pasando con alguna nueva decisión gubernamental o alguna nueva decisión, fíjate, comunal? ¿Qué estará pasando con esas cosas? ¿Qué estará pasando realmente? ¿Qué otras medidas económicas hay? ¿Qué está pasando con la posibilidad de comprar materias primas o insumos en el extranjero? ¿Hay algún cambio? ¿Están funcionando mis proveedores internacionales? ¿Cuánto es la demora que se manifiestan las empresas de transporte aéreo en traer los bienes que podamos estar adquiriendo fuera, etcétera? Entonces, claro, yo tengo información, pero esa información, como varía brutalmente y hay unas oscilaciones gigantescas, oye, tengo que ir continuamente observando eso. Es muy posible que yo no alcance a mirar todo, pero tengo que empezar a preocuparme de entender cuáles son las variables relevantes para mi negocio. Y a esas variables relevantes les debo poner mucho ojo y atención. Solo yo, seguramente, si yo trabajo con más personas en una organización, una pequeña empresa, una microempresa, lo ideal es el poder compartir dicha información en términos breves y precisos. Me referiré en breve a ello. Y no nos olvidemos que una vez que yo tengo la información que me permite minimizar el riesgo de las decisiones que estoy tomando, lo que hay que desarrollar es la acción. ¿Qué significa eso? El conjunto de actividades que se deriva de la decisión que acabamos de tomar. También me voy a referir a qué cosas en términos generales nos debe preocupar en cuanto al desarrollo de las actividades o de la acción al interior de nuestras organizaciones. Y por último, para que esto quede relativamente completo en nuestro manejo en relación a lo que es el tiempo, lo que nos falta, bueno, ahí, ojo, perdona, se desconfiguró totalmente esta PPT. Bueno, lo que viene a continuación de la acción que aparece allí es el control, que viene a continuación de la acción. ¿Y qué significa eso? Significa, lo voy a poner en la lámina siguiente, que espero que no se haya desconfigurado. Bueno, aquí están el conjunto de 4 actividades secuenciales e iterativas que están continuamente dando vueltas. Yo decía, tomo decisiones en el tiempo presente, para lo cual requiero información con el fin de minimizar el riesgo de mis decisiones. Una vez que he tomado la decisión, hay que desarrollar la acción o actividades mías en la decisión o derivadas de la decisión. Y por último, controlo. Pero quiero hacer hincapié en que aquí en crisis, sobre todo, es esencial pensar muy bien qué significa el control. El control no significa, como habitualmente pensamos, en buscar culpables. Oye, ¿quién fue el que se equivocó en esto? No, control significa nada menos que solo comparar la decisión que yo tomé con la acción que realmente se ejecutó, con el fin de poder detectar desviaciones, analizar dichas desviaciones y fíjate,
generar información para que quien tomó la decisión corrija la desviación detectada. Entonces, esto es lo que se llama gestión. Muchas veces hablamos de gestión, gestión, y escuchamos hablar de gestión, y la verdad es que no tenemos terriblemente claro todos qué significa gestión. Te lo presento. Gestión es este conjunto de 4 actividades secuenciales. ¿Ah? Entonces, ¿qué debemos procurar hacer? Muy bien, ¿ah? La gestión en estos momentos de crisis. Estamos viviendo una situación de crisis. Entonces, fíjate, por favor, sin salirnos de esta actividad llamada gestión, ¿ah? Mira las indicaciones que yo creo que debemos considerar. Primero, observación continua de los cambios en las variables relevantes. Tiene un asterisco 1 y dice ahí, se sugiere trabajo en equipo dando reuniones de trabajo breves al inicio y al fin de la jornada. Entonces, los sistemas de control no pueden, no me puedo dar cuenta un mes después de la desviación detectada. Me tengo que dar cuenta de inmediato de qué es lo que se ha desviado y de las correcciones. Pero esto, yo tener reuniones, al inicio de una jornada, reuniones flash, reuniones rápidas, en las cuales intercambiamos ideas, intercambiamos opinión con nuestros queridos colaboradores. Sobre todo, bueno, si tengo jefaturas intermedias, con las jefaturas intermedias, para recibir información, para proporcionar información. Dos, los sistemas de información deben ser centralizados, rápidos y directos. ¿Qué significa eso? La información debe fluir y dirigirse a quien conduce, al que está a cargo de la organización. Y esta debe ser centralizada, ¿ya? A él. Perdona lo que voy a mostrar intelectualmente, ¿no? Para que nos demos cuenta. ¿Dónde crees tú está el capitán de un barco que está en medio de una tormenta, donde las variables cambian a una velocidad increíble? Está en el puente de mando. Y todos, todo el personal del buque se comunica con el capitán. Y él está preguntando continuamente lo que ocurre. Entonces nosotros estamos manejando un barco en una tormenta. Entonces aquí no debe haber deliberación, no debe haber comentario, no debe haber crítica. Traspasos de información precisos, ¿ya? Deben estar centralizados y deben ser muy directos. Tratar de que sean, si tenemos la posibilidad de hacerlo, presenciales. Guardar, por supuesto, la distancia social, con mascarilla, con lo que corresponda. Pero esto que te voy a mandar un mail para decirte cosas, me parece que puede ser bastante malo, salvo que ocurran cosas después y tengamos sistemas de emergencia externos como comunicaciones a través de redes sociales o a través de alguna aplicación. La toma de decisiones tiene que ser decisiones de corto plazo y deben estar centralizadas. ¿En quién? En el capitán del buque. ¿Ya? Deben estar centralizadas. Mira, me molesta porque vivimos en una sociedad que está muy acostumbrada hoy día a la descentralización, a ciertos niveles de autonomía decisional, pero ojo, eso no debe ocurrir cuando estamos sumidos en crisis. Debemos centralizar nuestras decisiones y nuestras decisiones deben ser de corto plazo. Piano, piano, va lontano. Desarrollo de la acción a través de estructuras planas. No, hoy día dejemos de lado las estructuras clásicas de que está el gerente que tiene subgerentes y que el subgerente tiene a los jefes de unidad y los jefes de unidad. No, las estructuras lo más planas posible, ¿ya? De tal manera de que la relación comunicacional sea lo más directa. Mientras más largas, mientras más altas son las estructuras hoy día, los traspasos de información van generando niveles de distorsión. Por lo tanto, las estructuras que van a desarrollar las acciones deben ser lo más planas posible. Y por último, mira qué simple, los sistemas de control diarios.
Ojalá si pudiésemos tener sistemas de alerta temprana, si fuera posible, desde el punto de vista computacional, ¿ya? Y que se sugiere básicamente en los temas de control también, que haya un trabajo en equipo. Acuérdense que la salida de los sistemas de control es información relevante para la toma de decisiones. Por lo tanto, en esa reunión breve, 15 minutos a todo reventar, inicial, en donde repasamos las últimas novedades, ¿ah? Tratamos de entender qué es lo que está ocurriendo, escuchamos las opiniones, tomo las decisiones, ¿ya? Rollo la acción a través de mi subordinado y controlo, recibo la información para poder corregir. Eso ameritaría, repito, otra reunión de trabajo al finalizar la jornada para ver qué desviaciones hemos detectado y cómo podemos corregirlas a la brevedad. Por último, quería indicar algo que se me ocurre siempre, tener una idea que nos genera buen ánimo. Los chinos, perdona, yo tuve la suerte de estar 2 veces en China, incluso metido dentro de la Universidad de Pekín un tiempo más o menos, no largo, pero sí pude entender algunas cosas. Oye, fíjate lo que es crisis. La crisis está configurado por estos dos ideogramas, y este otro de acá. Significa peligro y oportunidad. Entonces, estamos en crisis, pero pensemos en que la crisis nos puede brindar un conjunto enorme de posibles oportunidades que si las miramos con detención, sin perder la rapidez de acción, oye, puede brindarnos muchos situaciones que podrían ser exitosas. ¿Habría pensado alguien en que, por ejemplo, el dueño de Zoom desconocido hoy día es la 7ª riqueza del mundo? ¿Qué pasará con los que producen y, bueno, o comercializan mascarillas? ¿Qué habrá pasado con las empresas de delivery? ¿Te fijas que uno dice, no, es que en crisis no hay oportunidad? Muchísimas. Yo creo que hay que observar y ver si tenemos alguna oportunidad sin contradecir nuestra distancia social, porque lo más importante es nuestra salud y nuestra vida. Bien, creo que con eso estoy en condiciones de poder escuchar si hay preguntas, de tal manera de poder contestarlas o dialogar sobre ellas. Bueno, muchas gracias, Jorge. ¿Se me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Muy clara tu presentación y muy simbólica en el contexto de la crisis, obviamente, y también en el marco de lo que ha sido este ciclo de charla. Y me gustó mucho tu última lámina, ya porque yo creo que grafica muy bien lo que queremos transmitir, ya que peligro y oportunidad, ¿verdad? Obviamente estamos en una situación de amenaza, pero hay que ver la Así. forma como nos adaptamos para poder darle algún vuelco a nuestra actividad y transformarlo en alguna oportunidad, ¿verdad? Entonces refleja muy bien el espíritu de lo que como facultad queremos transmitir con este ciclo de encuentros, ¿ya? Daniel Palma nos hace una pregunta por el chat. Dice, estimado Jorge, muchas gracias por tus oportunas reflexiones. Me gustaría consultarte lo siguiente. En los aspectos emotivos, ¿cuán importantes son hoy en los liderazgos de las empresas? Ya desde pyme a empresas más grandes. ¿Y cuáles Sí. destacarías claves durante la crisis? Ok, ok. Oye, me parece muy buena la pregunta. Mira, yo creo que el ser humano, por cierto, que cuando uno se pregunta por qué trabaja un ser humano, podríamos encontrar al menos 3 respuestas muy precisas. Entonces, la primera es el concepto de los motivadores intrínsecos. Oye, el trabajo me gusta porque me encanta y me fascina mi trabajo.
En tiempo de normalidad, muchas veces uno ha escuchado, incluso gente que por televisión ha dicho, oye, me encanta lo que hago, y no lo hago por las lucas. Aunque no me pagaran, lo haría feliz. Entonces, es la actividad. Pero fíjate que hay un conjunto de otros elementos que motivan a los individuos que se llaman los motivadores extrínsecos, los que están fuera, ¿ya?, de lo que es el trabajo. ¿Ya? Y por último, los motivadores trascendentes, cuando las personas se dan cuenta que la actividad que desarrollan está repercutiendo positivamente en terceros. Ejemplo, el personal o los profesionales de la salud hoy día tienen un motivador trascendente, brutal. Pero voy al grano, pero quería que entendiéramos primero eso. Entonces, ¿por qué trabajamos? Porque hay un conjunto de elementos que son están fuera de lo que es el trabajo en sí. Yo trabajo para satisfacer necesidades, ¿ya? Pero mis necesidades desde el punto de vista maslowiano no significan solo pan, techo y abrigo, las necesidades fisiológicas básicas. Fíjate la importancia que tiene para los trabajadores de hoy la seguridad laboral. Entonces, mira cómo se inseguriza, o sea, fíjate cómo muchas organizaciones lamentablemente están trabajando con motivadores negativos, insegurizo a las personas. Oye, bueno, si no le ponen el hombro, chupaya, vamos a tener que reducir el personal o vamos a tener que desligarte de la empresa para que tú podáis cobrar tu seguro. Entonces, por cierto que hay empresas que no tienen otra alternativa. Pero la insegurización es una brutalidad hoy día. Los trabajadores requieren seguridad. ¿Ya? Dos, seguridad no solo en artículos de seguridad, no solo en ponerles, oye, una máscara facial o a las cajeras en los supermercados, no solo ponerles aquí una mica transparente para protegerla y darle las mascarillas. No me refiero a eso. Eso es el safety. Me refiero al security, la seguridad que le estoy brindando como empresa de que en crisis voy a seguir siendo aliado tuyo, trabajador. Voy a estar contigo. Pero mira, ese ser humano además requiere satisfacer necesidades de pertenencia. Quiere pertenecer a un grupo humano llamado empresa, pero no a cualquier empresa. A aquella empresa que genere un nivel de estima sobre sus trabajadores. Entonces, fíjate, el concepto hoy, no solo debemos preocuparnos de los motivadores pecuniarios, que es importante, o los motivadores que contribuyen a generar seguridad, instrumentos de seguridad, que me parece muy bueno que se dé. Oye, la estima a tu trabajador, oye, trabaja con él, hazle notar que gracias a su esfuerzo estamos saliendo adelante. Sin su esfuerzo esta empresa va a caer, no se va a poder adaptar. Por lo tanto, creo que las variables motivacionales que están dirigidas a contribuir a la estima y por supuesto a la pertenencia son brutalmente importantes en el día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Quería comentar un caso que se me vino a la mente de una empresa que asesoré hace un montón de tiempo, un montón de años atrás. Y se me vino a la mente justamente porque uní la pregunta de Daniel, que tiene que ver con aspectos emotivos, ¿verdad? Y la facilidad o menos facilidad que pueden tener algunas empresas para adaptarse en los tiempos de crisis, sobre todo empresas probablemente más chicas. Eh, Aprovechar oportunidades y adaptarse, en una vez implica hacer algo distinto, ¿verdad? No necesariamente seguir en mi mismo rubro o seguir ofreciendo, vendiendo el mismo producto. Y yo recuerdo justamente este caso de una empresa que ante una crisis, la mejor opción era cerrar y hacer otra cosa. Pero factores emotivos, ¿verdad? Porque siempre han hecho lo mismo, la empresa familiar, que ha seguido de que su hijo eran chicos, que no tienen directa relación con el negocio, ya, pero que sí tienen factor, por eso lo relacioné con la palabra que el concepto que ocupa Daniel, factores emotivos, que te hacen un poco más difícil la adaptación. ¿Ya? ¿Cómo lo ves, Jorge? Sí,
Bueno, yo lo que creo, oye, es que aquí, en los tiempos de crisis que estamos viviendo, nos tenemos que dar cuenta de que todos requerimos también, pues, oye, tener, no somos solo racionalidad, ¿eh? Todo ser humano tiene un conjunto de afectividades que habitualmente las podemos llamar en términos psicológicos, actitudes, valoraciones afectivas que nosotros hacemos como individuos y que otros hacen sobre nosotros y que afectan nuestros comportamientos o conductas. ¿Ah? Yo creo que hoy día hay que tener, trabajar con más afectividad, trabajar más cerca de las personas. ¿Ah? Fíjate, por ejemplo, qué increíble es pensar que somos personas, que estamos trabajando para personas. ¿Ah? Entonces, oye, yo realmente creo que la afectividad es algo que hay que manifestar continuamente, es una necesidad real hoy. ¿Ah? Pero la afectividad, fíjate, debe tener claridad en otorgar seguridad, afectividad, compromiso de la empresa con su trabajador, ¿ya? Y, por cierto, a este tema que indicaba yo de contribuir a la autoestima y la estima que la propia empresa debe generar para sus trabajadores. Gracias, Jorge. Aquí Emilia consulta lo siguiente. Me gustaría saber su opinión y líneas de acción respecto a los cambios culturales que se necesitarían para aprovechar estas oportunidades, probablemente al interior de las empresas, ¿verdad? Los principales cambios de cultura al interior de una organización o en la dirección de una empresa en este contexto. Sí, indudablemente que yo creo que se están manifestando cambios culturales muy fuertes, como por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo con ciúticamente dicho, el home office, el trabajo en línea, el trabajo fuera del lugar básico de la organización. Yo creo que parte de eso deberíamos pensar que tiene que seguir sosteniéndose a futuro. Ahora, todos los de una empresa pueden dedicarse a trabajar bajo el concepto de home office? Yo creo que no. Pero sí hay que pensar de mis trabajadores, ¿quiénes pueden dedicarse al home office? Dos, ¿qué elementos deben tener las personas que trabajan en el home office? Yo lo he observado, he conversado con alumnos míos de posgrado, también de pregrado, y me dicen, oiga, profe, muchas empresas con este tema del home office, resulta que yo estoy pegado en mi computador trabajando, oiga, más de 14 horas diarias. ¿Ya? Oye, entonces el home office también requiere ah, eh, horarios, también requiere descansos, también requiere desconexión de ese ser humano de la actividad de seguir trabajando porque la empresa lo requiere. Bueno, yo creo que los compromisos muchas veces de los trabajadores deben estar para poder contribuir, pero debemos ser cuidadosos en que esos cambios culturales no impliquen la negatividad, el home office, por ejemplo, de mantener a las personas mucho más allá de los horarios habituales. La segunda idea que yo creo que se va a manifestar con rapidez, oye, van a ser cosas tan simples como cambios culturales en lo que significa la distancia social. O sea, yo creo que el seguirse dando besos en la mejilla, lo más probable, o dándose abrazos o apretones de mano. Tal vez vamos a hacer, nos vamos a orientalizar un poco en el sentido de que a lo mejor nos saludaremos con una breve inclinación, con un movimiento lejano a la mano. Yo creo que eso, fíjate, también se va a manifestar en nosotros. Ojalá que quede pegado en el aseo al menos de lo que significan nuestras manos continuamente. Entonces las empresas van a tener que tener mucho más consumo de jabón, alcohol gel, agua, que lo habitual. Sistemas de secado de mano que indudablemente no deben ser toallas, deben ser ahora papel o seguramente máquinas secadoras de mano. ¿Qué es lo que va a pasar con la alimentación en las empresas? En las personas que vayan a trabajar físicamente. Vuelvo al tema de los que van a trabajar físicamente. ¿Será posible que todos tengan el mismo horario o podemos flexibilizar los horarios?
Yo creo, Fede, que hay experiencias en Chile extraordinarias, como la empresa HP de Chile, que tiene tres grupos de trabajadores, mucho antes de la pandemia, esto hace 10 años en Chile o más. ¿Ah? Home office, horarios diferidos de entrada y de salida, y personas que tienen horarios fijos, pero 8 horas semanales. Y yo creo que van a haber muchas otras cosas. Yo creo que van a haber mucho más aplicación de administración por objetivos y resultados, ¿ah? que el concepto clásico. Yo creo que las reuniones van a tender a ser más cortas. Había reuniones, oye, yo recuerdo reuniones de días completos, pérdidas de tiempo absoluta. Vamos a tener que tener preparación para manejar reuniones en forma breve y efectiva. Vamos a tener que ser menos lateros en nuestras comunicaciones. Fíjate, hay veces en que uno manda un mail y el mail tiene mucha bla bla, o sea, vamos a tener que ser mucho más precisos en las comunicaciones. Pero yo creo que van a haber cambios culturales fuertes que ojalá se vayan a manifestar de buena forma. Gracias, Jorge. Y probablemente van a haber muchos elementos culturales que van a cambiar automáticamente. Y a lo mejor todavía no lo hemos dimensionado. Estoy pensando en cosas tan sencillas como si tuviéramos que coordinar una reunión entre departamentos. La pregunta era siempre, ¿nos juntamos en tu oficina o en la mía? Probablemente hoy día va a ser, nos juntamos en Teams o nos juntamos en Collaborate, ¿verdad? ¿Por Sí, qué vamos a tener que desplazarnos de una oficina a otra si hoy día tenemos la tecnología y ya nos acostumbramos? Entonces, yo creo, comparto con Jorge, que van a haber muchos cambios que van a ser automáticos y nos va a parecer raro volver a hacerlos como era antes. Y muchas de esas conductas las vamos a enfrentar cuando volvamos a la, entre comillas, normalidad. yo creo que sí. Y fíjate, a propósito de lo que tú estás diciendo, por ejemplo, en este tipo de actividad, las clases virtuales o las charlas virtuales, es increíble cómo se manifiesta una puntualidad, no solo en el que va a hablar, sino que en la cantidad de personas que puntualmente se meten al programa, a la aplicación, para poder trabajar en conjunto. Yo creo que nuestra puntualidad va a mejorar. Van a haber muchas otras cosas culturales, ¿ya? Y yo creo que nos pusimos demasiado consumistas, ¿ya? Y yo creo que nos vamos a poner bastante más cautos en nuestros gastos. Ojalá que seamos una sociedad un poco más ahorrativa. Yo creo que sí, o sea, yo creo que vamos a ser un poco más previsores, vamos a cuidar más a nuestros seres queridos, en el buen sentido de la palabra. Yo por lo menos, fíjate, creo, y lo he visto donde voy, he visto mayores niveles de tolerancia, ¿ya? Mayor humanidad. Yo creo que estábamos bastante deshumanizados. Entonces, yo creo que ojalá que esos cambios se sostengan y no pase esta pandemia y volvamos a la locura y a la vorágine clásica, y a ir a llenar, qué sé yo, los malls. Está bien ir al mall, está bien ir a comprar, pero y yo creo que nos vamos a poner mucho más medidos en muchas cosas. Ujú. Bueno, en estos últimos minutos dejo espacio por si alguien quisiera hacer algún comentario, reflexión o hacerle alguna pregunta mediante el micrófono al profesor Jorge Ardiles. Ya, por lo tanto, abro la palabra. Por favor, con la manito ustedes me indican si alguien quiere hacer alguna pregunta o reflexionar. Alguno de ustedes que haya participado más de alguna de estas charlas, darnos su opinión. Betty, cuéntanos. Hola, sabes que yo he pensado en todo lo que ustedes han dicho, la charla que nos dieron, súper buena, y a ver, la conecté un poco con una charla anterior que hubo, que hablaban de lo que era el agradecimiento. Y yo encuentro que en este momento tenemos que agradecer un poco eso, como que vamos a separar el trabajo un poco de la casa, porque siempre estábamos como vinculados en que el compañero de trabajo era el amigo y juntémonos a una reunión en la casa y como que también dejabas de separar esa relación. Eso es como es mi comentario. ¿Me Sí, escuchan? muchas gracias, Betty.
Ya, eso era lo que yo quería, a ver si me lo explica, estoy Mira qué equivocado o no. interesante, Jorge, lo que comenta Betty, pensando en personas que trabajan desde su casa, microemprendimientos, donde su casa era la oficina, era todo, Sí, ¿verdad? En cambio, hoy día los ambientes virtuales, como dice Betty, te permite poner una cortina. No, pues si mi trabajo es virtual, mi trabajo es acá desde el computador y mi casa vuelve a ser mi casa, ¿verdad? Qué interesante y bonita la reflexión de Betty. sí, me parece muy bien. Muy bien. Y eso, por cierto, va a generar otras repercusiones, en que seguramente las necesidades futuras de metros cuadrados de oficinas se va a ir reduciendo. La necesidad. Entonces Claro, hay que mirar. lo mismo también, Jorge, lo comentaste también anteriormente con las jornadas laborales. Y acá también va a haber un tremendo desafío para la legislación laboral. Eh, el teletrabajo y esta obligación de estar todos conectados con la pandemia, a lo mejor va a generar conductas como, oye, a lo mejor yo puedo trabajar 3 días en la oficina y los otros 2 días desde mi casa, lo cual me va a permitir a lo mejor estar más tiempo con mi familia, todos los fines de semana a lo mejor los que tienen la oportunidad de irse a la playa, y eso también impacta positivamente en la calidad de la vida, en la calidad con la familia, sin perder de vista que sigues trabajando. Y esa nueva realidad a lo mejor implica contrato, y mira, 3 días de mi X cantidad de horas semanales, el 50% lo voy a hacer en oficina y el 50% lo hago desde mi casa, pero sigo trabajando sin problema porque no puedo asistir a la misma reunión que antes asistía físicamente. Hoy día asisto virtualmente desde la casa y sigo trabajando. O sea, también se van a ir generando otras relaciones laborales y acá a lo mejor podríamos abrir un ciclo también que tenga que ver con recomendaciones para una futura legislación laboral, ¿verdad? Cómo se va a tener que adaptar a estos nuevos cambios, porque yo creo que las empresas efectivamente se van a poder adaptar de manera rápida, pero mediante obviamente lo que le vaya permitiendo la legislación vigente. Así es, así es. Estoy persuadido de aquello. Ahora, acuérdate que hay actividades que muchas veces tienen que ser, a ver, cierto tipo de legislaciones, sobre todo en lo público, en que muchas veces no puedes ejercer tu actividad, o sea, van a tener que haber cambios fuertes. No puedes ejercer tu actividad si no es en tu lugar de trabajo. ¿Ya? Va a tener que Claro, haber un cambio ahí. Y por supuesto, en la legislación de lo que es el sector privado.